La siguiente forma, la siguiente forma de determinación es la que vamos a ver el día de hoy, que es por la administración tributaria en el ejercicio de sus facultades. ¿Qué significa esto? Más adelante vamos a ver cuáles son esas facultades de la administración y entre ellos está la de determinación. Para realizar esta determinación, la administración tiene que ejercer sus facultades de fiscalización, de verificación, de investigación. Es decir, la administración no puede llegar a un resultado de la existencia o no de una deuda tributaria si antes no agotó esas instancias o esas facultades de investigación en búsqueda de la realidad de los hechos, la verdad material, que acredite o no la existencia de un hecho generador. Entonces, la segunda forma de determinación es por la administración tributaria. La tercera forma de determinación es una determinación mixta y esto normalmente lo vemos en lo que son los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque es una determinación que realiza la administración tributaria en base a datos provistos por el sujeto pasivo. La administración fija el importe a pagar. Es decir, el sujeto pasivo provee esta información, por ejemplo, en las determinaciones que realiza el gobierno municipal del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, vehículos, el mismo impuesto municipal a la transferencia onerosa lo hace en función a la información que recibe el sujeto pasivo. No hace necesariamente siempre un proceso de fiscalización. Hay casos que sí, genera un proceso de fiscalización, verifica lo que se informó y puede hacer una determinación distinta. Pero regularmente para determinar el importe a pagar de los impuestos municipales en su mayoría está sujeta a la información que provee el sujeto pasivo. Entonces, esta se llama determinación mixta, ¿no es cierto? Porque ambos actúan en esta determinación. Más adelante vamos a ver los métodos o la base o los métodos que se utilizan para determinar la base imponible y muchas veces se confunde en esos métodos de determinación como si existiera un método de determinación mixto y no hay. En lo único que tenemos una determinación mixta es cuando hablamos de formas de determinación en cuanto a quién interviene en la determinación de la deuda tributaria. Entonces, en el único caso que encontramos una determinación mixta es cuando hablamos en función a quién realiza y quién interviene en la determinación. Partiendo de eso, entonces, hoy vamos a desglosar un poco más cómo la administración tributaria ejerce sus facultades al momento de realizar una fiscalización para llegar a la determinación de una deuda tributaria. Como les decía hace un momento, ¿cuáles son estas facultades de la administración tributaria? El artículo 100 del Código Tributario y sus decretos reglamentarios en relación a este aspecto establece que la administración tributaria dispone de amplias facultades de ¿qué? De control, verificación, fiscalización e investigación. Es decir, la administración tributaria no solo con una información general, subjetiva, que no cuenta con documentación que acredite, que demuestre o por lo menos de indicio la existencia de un hecho generador, no puede realizar una determinación. La administración tiene que demostrar que ha agotado su facultad de investigación para establecer la existencia de una determinación tributaria con elementos ciertos o la existencia de una determinación de una deuda tributaria con bajo presunciones. ¿Cuáles son estos? Debe la administración exigir información, tiene facultades para ello, ¿no es cierto? Tanto a las personas privadas que puedan tener relación con la operación que se está analizando, como también a instituciones públicas. Sabemos muy bien que la administración, o por ejemplo, hoy por hoy que se están haciendo determinaciones del impuesto a la grandes fortunas, la base de esa determinación es la información que obtiene de derechos reales, de ese PREC, ¿no es cierto? O la información que también tienen las entidades financieras bancarias. Entonces, la administración debe obtener toda realizar esta investigación previa a realizar una determinación o acude a la aduana nacional, ¿no es cierto? Todas aquellas instituciones que pueden proveer información que permitan conocer de forma cierta e indubitable la existencia de un hecho generador. De no ser suficiente, como les decía, vamos a ver más adelante cuáles son los medios, puede hacer una determinación bajo presunciones, pero cumpliendo ciertas circunstancias también. Entonces, ¿cuáles son estas facultades? Exigir información, inspeccionar, secuestrar registros contables, comerciales, aduaneros, bases de datos, programas de sistema, entre otros. Todas estas facultades sí las tienen que realizar a través de presencia del Ministerio
Público. También puede realizar controles habituales, no habituales en los depósitos cuando estamos hablando de la administración aduanera, practicar avalúos, verificar. En línea con lo que acabamos de mencionar, puede requerir entidades públicas, operadores de comercio exterior, información, documentación relacionadas con operaciones de comercio exterior, solicitar informes a otras administraciones tributarias. Les mencionaba hace un momento, por ejemplo, las verificaciones del impuesto a las grandes fortunas, pero también tenemos verificaciones que se realizan, por ejemplo, sobre el impuesto beneficiario del exterior, el tema de las retenciones, que la administración incluso puede llegar a pedir información a administraciones tributarias extranjeras. Entonces, la administración está en la obligación de agotar todas las instancias para conocer la realidad de los hechos y poder establecer en función a eso que efectivamente existió la configuración de un hecho generador que daría el origen a una deuda tributaria que no ha sido pagada por el sujeto pasivo. Puede intervenir ingresos económicos en espectáculos públicos, puede embargar preventivamente dinero o mercancías para asegurar el pago de la deuda tributaria. Principalmente esto de las mercancías se da en materia aduanera, cuando es algo preliminar, ¿no es cierto? Recabar del juez de turno orden de allanamiento mediante el representante del Ministerio Público. Entonces, por ejemplo, en los casos en que la administración no puede tener acceso con facilidad a esta información y de pronto es necesario acudir al Ministerio Público para hacer cumplir estas facultades, pues lo puede hacer y se encuentra respaldado por la ley para ello. Perfecto, entonces lo que acabamos de mencionar son las facultades que puede realizar la administración tributaria cuando inicie un proceso de fiscalización. Más adelante vamos a ver cuáles son estas etapas del procedimiento de fiscalización, pero la administración puede, en toda esa etapa, e inclusive antes de iniciar una fiscalización, ejercer estas facultades de investigación para determinar la pertinencia del inicio o no. En impuestos nacionales, algunos deben conocer que existe un departamento que es inteligencia fiscal, que se encarga precisamente de verificar y de estudiar el comportamiento de determinados sectores de contribuyentes a efectos de sustentar la generación de órdenes de verificación, es decir, o realiza la verificación de las declaraciones juradas, cómo ha sido el comportamiento, cómo es el comportamiento en lo que se ve en la administración, cómo es el comportamiento en lo que se ve por fuera, la información que pueden proveer determinadas instituciones respecto a presuntos o posibles hechos generadores. Entonces, la administración realiza esta investigación inclusive antes de generar orden de verificación o fiscalización, y dentro de estas también puede continuar y debe hacerlo. En realidad es una obligación ejercer estas facultades para conocer la efectiva realización de hechos y circunstancias que podríamos entender como generadores de tributo. Ahora, cuando hablaba hace un momentito cuáles eran los métodos que a veces se confunden con el método de determinación, que hablábamos hace un ratito de la forma de determinación mixta, muchas veces se confunde al momento de ejercer el derecho a la defensa en la tramitación de estos procesos, y hay contribuyentes o hay empresas que entienden o creen que ha existido una determinación sobre base mixta. No hay una determinación como método de determinación sobre base mixta. Los métodos de determinación solamente son dos. Las formas de determinación son tres. Cuando hablamos de métodos de determinación, son los métodos que utiliza la administración tributaria para llegar a conocer o a determinar la existencia de una deuda tributaria. ¿Y cuáles son estos? Base cierta o base presunta. Es decir, cuando una determinación ha utilizado un método de determinación sobre base cierta, cuando ha considerado documentos e información que le ha permitido conocer de forma cierta e indubitable los hechos generadores del tributo. Es decir, por ejemplo, que haya podido tener acceso a información donde se hubiera configurado una venta, ¿no es cierto?, donde se hubiera configurado la prestación de un servicio, de pronto hubiera tenido acceso a contratos, a ingresos económicos o a registros contables que permitan evidenciar que ha existido un hecho generador. ¿Ya? Entonces, cuando se tiene esta información o documentación provista por el sujeto pasivo o obtenida de terceros que permitan conocer de forma cierta e indubitable
¿cierto?, que ha generado el nacimiento de una obligación tributaria, esta determinación está siendo realizada bajo el método de determinación de base cierta. ¿Cuándo una determinación es base presunta? Cuando no se ha tenido acceso a esta información de forma completa, es decir, la documentación o la información que hemos obtenido no nos permite tener certeza de que se hubiera configurado un hecho generador. Simplemente nos da indicios, nos permite deducir de alguna manera que sí es posible que se hubiera generado un hecho generador, pero no lo podemos afirmar. En estos casos, la Administración Tributaria debe demostrar que ha agotado sus facultades de investigación y de verificación y que con toda esa información que obtuvo, aún así no es posible que tenga la certeza que se hubiera configurado un hecho generador. En ese caso, la Administración puede realizar su determinación en la vista de cargo, que es el documento preliminar, a través del método de determinación sobre base presunta. Esta determinación sobre base presunta generalmente está sustentada cuando la administración, si bien ha agotado sus instancias de investigación, el sujeto pasivo no ha aportado de forma suficiente la información que le permita a la administración conocer de manera cierta que ha existido o que no ha existido este hecho generador. Entonces, cuando la administración realiza esta determinación, la carga de la prueba recae de mayor fuerza, ¿es cierto? La carga de probar y de demostrar que hubo o que no hubo es en el sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque si el sujeto pasivo, ¿no?, el contribuyente, una empresa, tuviera toda la documentación correspondiente a su actividad debidamente respaldada y demostrada, pues no habría necesidad que la administración realice una determinación sobre base presunta. Entonces, cuando lo hace, la carga de la prueba recae de forma más contundente sobre el sujeto pasivo. Entonces, sin embargo, no nos debemos olvidar que es obligación que la administración agote todas las vías que pudiera tener a su alcance para realizar una determinación sobre base cierta. Es decir, la administración tributaria debe ejercer su facultad y su objetivo principal debe ser la determinación sobre base cierta. Ese debe ser su objetivo, ¿no es cierto? O sea, agotar. ¿Qué pasa cuando la administración realiza una determinación sobre base presunta sin agotar estas sus facultades? Puede incurrir en un vicio de nulidad, que le puede resultar a favor del sujeto pasivo, que puede manifestar: yo he aportado documentación que en mi criterio es suficiente, la administración no la cree suficiente, me determina una deuda sobre meta, aplicando el método sobre base presunta. Sin embargo, no ha agotado, no ha demostrado que lo que yo he aportado no fuera suficiente. Entonces, en ese caso, puede incurrir en un vicio de nulidad. ¿Por qué? Porque de pronto habían otros mecanismos para que la administración pueda tener acceso a información que le permita identificar que estos indicios que está encontrando, ¿no es cierto?, porque claramente encontraba indicios, no puedan ser probados de otra manera. Entonces, a veces se confunde con una determinación mixta que les mencionaba hace un momento, cuando la administración agarra ciertos conceptos y dice: hago esta determinación de estos conceptos utilizando el método de determinación sobre base cierta. Y adicionalmente, agarro estos otros conceptos y hago una determinación sobre base presunta. Entonces, una resolución o una vista de cargo puede ser emitida utilizando ciertos conceptos como base cierta y otros conceptos sobre base presunta. Muchos creen que esta utilización de ambos métodos se entendería como una determinación mixta, pero no es así. La determinación mixta es una forma de determinación en función a quienes intervienen, no a los métodos que se utilizan para ello. Entonces, cuando hay una determinación cierta y una presunta, quiere decir que esta deuda está o tendría la documentación suficiente para demostrar que efectivamente se ha configurado hechos generadores, y estos otros conceptos que la administración ha encontrado solo indicios. Entonces, puede haber determinaciones utilizando ambos. Eso no quiere decir que sea una determinación mixta, sino simplemente se están utilizando ambos métodos, pero para diferentes conceptos. Lo que no puede haber es una determinación de un mismo concepto determinado sobre base cierta y presunta al mismo tiempo.
¿no? Los conceptos normalmente en la administración, o en realidad lo que corresponde es que así lo haga, es que separa estos conceptos y por una parte realiza la determinación sobre base cierta y por otra parte la determinación sobre base presunta, que es perfectamente válido porque estamos hablando de conceptos que pueden ser independientes, es más, son independientes entre sí. Puede por un lado estar observando el crédito fiscal y por otro lado estar observando ingresos presuntos, ¿no es cierto? De pronto haber tenido acceso a información de ingresos en cuentas bancarias, pero no pudo haber demostrado que esos ingresos sean emergentes de hechos generadores que hubieran derivado al nacimiento de una obligación tributaria. No es suficiente, es decir, aquí hay ingresos que he verificado en cuentas bancarias, ¿no es cierto? Pero por otro lado, determinar esto sin otro sustento para demostrar que efectivamente estos correspondan a hechos generadores identificados en la ley. Perfecto. ¿Cuáles son estas circunstancias que les mencionaba? ¿Cuáles son las circunstancias de determinación sobre base presunta? Entre otras, y lo que hablábamos hace un momento, menciona la ley que cuando la administración tributaria, una vez agotados los medios, ¿es cierto? Es decir, que haya agotado esa facultad de investigación, hubiera agotado los medios para obtener de la documentación e información que le permita conocer de forma directa, cierta, indubitable la base imponible, se agotó y aún así no puede demostrar o acreditar que efectivamente esta información le permita conocer el nacimiento de obligaciones tributarias, se deberá tomar en cuenta para poder hacer esta determinación sobre base presunta también, o pueden ser elementos que hagan que sustente esta determinación, es que el sujeto pasivo no se hubiera inscrito a la administración tributaria, no presente documentación, no permite el desarrollo de la fiscalización porque no le da acceso a ella, no presenten libros o registros de contabilidad, se omitan registros en las operaciones, se omitan o alteren el registro de inventarios, se omitan o alteren la información que se presente, información tributaria, exista doble contabilidad, hubiera ocurrido la destrucción de documentación contable antes de plazo. Sabemos muy bien que todos los sujetos pasivos están obligados a mantener la documentación que respalde sus operaciones por el lapso que dure el término de la prescripción. Si se hubiera destruido esta documentación con anterioridad, esto obviamente le va a impedir presentarla a la administración para que pueda verificar si ha cumplido o no con sus obligaciones tributarias. Esta falta de presentación va a permitir que la administración pueda sustentar y respaldar una determinación sobre base presunta. Pero como les digo, la administración debe agotar sus medios. No es suficiente argumentar cualquiera de estos puntos si no agotó los medios y sus facultades de investigación para conocer que efectivamente se hubieran ocurrido hechos generadores de tributos. Con este antecedente ya sabemos que la administración tiene facultades, que existen formas de determinación y que existen métodos de determinación. Ahora vamos a ver en la práctica cómo se aplica, ¿no es cierto?, cómo se llevan a cabo estos procedimientos. El Servicio de Impuestos Nacionales emite resoluciones normativas del directorio que reglamentan el Código Tributario donde se establecen los procedimientos para realizar este tipo de verificaciones. ¿Cómo ha clasificado Impuestos Nacionales este tipo de verificaciones? Lo ha realizado en dos conceptos: verificaciones y fiscalización. Cuando hablamos de verificaciones estamos hablando de procesos más puntuales, con un alcance menor, ¿no es cierto?, con un objeto de análisis, de verificación más pequeño, y las fiscalizaciones estamos hablando de procesos con mayor alcance. Estamos hablando de cuando se alcanzan varias gestiones, cuando se alcanzan varios conceptos, cuando tienen un alcance integral de todos los impuestos. Ahora, estos dos tipos de procesos, verificaciones y fiscalizaciones, también tienen una subdivisión. La primera son verificaciones internas y la segunda, verificaciones externas. Fiscalizaciones parciales o fiscalizaciones totales. ¿Qué significa y cuál es la diferencia de estas? Es en el procedimiento. Las facultades de la administración van a ser las mismas en absolutamente todas, pero obviamente dado el alcance, que en algunas es menor y es mayor, estas facultades pues van a poder ser ampliamente ejercidas en algunos y no van a ser tan necesarias en otras.
Por ejemplo, ¿cuáles son estas verificaciones internas? Básicamente, son las verificaciones que se generan con el resultado del cruce informático de los sistemas de la administración. Por ejemplo, hemos debido conocer en la mayoría órdenes de verificación que nos han notificado para verificar una factura, o 10 facturas o 20 facturas en un solo periodo o en 2 periodos. Es decir, son verificaciones mucho más concretas que están originadas en el cruce de información. Estas verificaciones que se generan bastante de manera masiva, al menos hasta estos últimos años, se originan en el cruce, es decir, lo que hace la administración es comparar en su sistema lo que ha declarado el comprador, lo que ha declarado el vendedor y ver si en estos hay diferencias. Si encuentra diferencias en números, en datos, en importes, genera estas órdenes de verificación interna que están sustentadas básicamente en la información que la administración tiene en su sistema, que obviamente se entiende que son validadas por el mismo sujeto pasivo porque son utilizadas y presentadas a través de los sistemas que la aplicación ha puesto a disposición con los controles necesarios que tiene cada sujeto pasivo. Entonces, la diferencia aquí va a ser que al ser un alcance menor, al ser más concreto y más puntual, el plazo para presentación de la documentación que inicialmente se requiere es de 5 días. En el siguiente proceso de verificación, que es una verificación externa, son verificaciones también puntuales a ciertos impuestos, pero pueden tener mayor alcance. Es decir, puede tener todo un periodo, ¿no es cierto? O pueden tener verificaciones que hagan referencia a no solamente a crédito fiscal, sino también ingresos, también alcanzan el IVA y el IT, o IVA, IT y UE, ¿no? En un periodo, en 2 periodos, pero en transacciones más puntuales o de pronto en periodos más cortos, ¿no? O impuestos más específicos. Estas verificaciones externas incluyen lo que son los procedimientos de verificación de CDIMS, ¿no es cierto? Que es cuando el sujeto pasivo, que es exportador, solicita la devolución de impuestos. La diferencia con la anterior es que aquí el plazo, al ser de mayor alcance, tiene un plazo para presentar la documentación de 10 días. Otra diferencia que hay entre las verificaciones internas y externas es el hecho de que la verificación interna es un procedimiento de verificación, fiscalización y determinación que se realiza ante el Departamento de Fiscalización en su integridad. Vamos a ver al finalizar cuál es este esquema que siguen los procedimientos de determinación. En el caso de las verificaciones internas, son iniciadas por el Departamento de Fiscalización, son sustanciadas y tramitadas por el mismo departamento y son concluidas también por el mismo departamento. Es decir, no interviene otro departamento correspondiente a la estructura del Servicio de Impuestos Nacionales en la tramitación de estas verificaciones internas. Como les mencionaba, ¿por qué? Porque son concretas, porque son puntuales, porque básicamente lo que va a buscar es que el sujeto pasivo demuestre, ¿no es cierto?, que las diferencias detectadas en los sistemas son reales o son diferencias emergentes de errores que hubieran ocurrido o el comprador o el vendedor, o el sujeto pasivo fiscalizado o de pronto el proveedor. Si se demuestra que efectivamente ha sido un error del proveedor, la administración debe cerrar ese proceso y debe iniciar la verificación en contra del informante. En cambio, el proceso de verificación externa, que si bien no es muy amplio, no es cierto, pero obviamente tiene mayor alcance que una verificación y está sujeto a un análisis mayor, está sujeto a la presentación de más descargos, que pueden ser no solamente técnicos, ¿no es cierto?, sino también pueden ser descargos de índole legal, ¿no es cierto?, que hagan referencia a la validez o la invalidez de una prueba, o que hagan referencia a argumentos relacionados a, qué sé yo, relacionados a la misma actividad, a la obtención de contratos, documentos legales, financieros, ¿no?, bancarios, contables, etcétera. Entonces, como ese mayor alcance y los conceptos pueden ser mucho más amplios, en este caso ya involucra a 2 departamentos de la estructura del Servicio de Impuestos Nacionales, que es el Departamento de Fiscalización y el Departamento Jurídico. Vamos a ver en qué etapa interviene, pero básicamente inicia el Departamento de Fiscalización. La fiscalización se inicia con la notificación de una orden. La administración tributaria tiene hasta un año para concluir esa fiscalización. ¿Con qué concluye?
La vista de cargo. Vamos a analizar más adelante, pero concluye con la vista de cargo. Con ese documento que tiene carácter preliminar, concluye el trabajo de fiscalización. Una vez que se notifica este documento, entramos a una etapa de descargo que ya es y será competencia y análisis del departamento jurídico. El mismo procedimiento sigue para lo que son las fiscalizaciones parciales y fiscalizaciones totales. ¿Cuáles son las diferencias? El alcance, el objeto. Las fiscalizaciones parciales pueden alcanzar periodos, gestiones completas de un determinado impuesto, o puede abarcar gestiones completas de uno, de dos o tres impuestos, ¿no es cierto? O puede abarcar la mitad de una gestión, o puede abarcar un concepto, ¿no es cierto? Como le hablaba hace un momento, el IGF, beneficiarios al exterior, etcétera. Entonces, son conceptos mucho más amplios que van a requerir que el sujeto pasivo presente más documentación para ser valorada y analizada. Y las fiscalizaciones totales. También interviene el Departamento de Fiscalización y el Departamento Jurídico, y esto se refiere a que es una fiscalización que incluye todos los impuestos, es decir, absolutamente todos los impuestos a los que ha estado sujeto el contribuyente, el sujeto pasivo, la empresa, van a ser sujetas a una fiscalización cuando es total, ¿no es cierto? Cuando están siendo notificados con una orden de fiscalización. Y en este caso, el plazo para que la administración tributaria termine esta etapa de fiscalización es el mismo. Es decir, el plazo que dice la ley es de 1 año. Puede ser ampliable por 6 meses más a solicitud expresa y debe ser autorizado por el presidente ejecutivo. ¿En qué casos se pueden dar? En fiscalizaciones totales y excepcionalmente en fiscalizaciones parciales que de pronto han resultado ser muy, muy grandes. Esto no pasa con verificaciones internas, externas, que se entiende que son más pequeñas y que la administración ha debido tener el tiempo suficiente para realizar su trabajo, el ejercicio de sus facultades, ¿no es cierto?, en el lapso de 1 año. Entonces, este plazo no varía, puede ser ampliable, sí, en los casos debidamente justificados. Pero ¿cómo concluyen estos procesos? En fiscalización deben concluir con una vista de cargo, si es que determina la existencia de una deuda, por supuesto. Si establecen que toda la documentación o de acuerdo a lo que se ha presentado resulta que no existe una deuda tributaria, pues deben concluir una resolución determinativa sin determinación, ¿ya? Sin establecer la existencia de una deuda tributaria. Entonces, todo lo que la administración pueda detectar dentro del procedimiento que sea un incumplimiento de la forma va a generar una acta de contravenciones. El resultado de la orden de verificación con relación a la existencia o no de una deuda tributaria, más las actas por contravenciones, van a ser luego plasmados en el siguiente acto administrativo, que es aquel que concluye el proceso de fiscalización que hemos estado hablando. ¿Cuál es este documento con el cual la administración concluye un proceso de determinación? Porque estamos hablando de la facultad y la etapa de fiscalización. Es decir, la administración, luego de este documento, que es un acto administrativo preliminar, ya no debe, ¿no? Realizar más actos de investigación, porque se supone que en esta etapa tuvo que agotar sus instancias. Lo que viene después es una etapa de validación de descargos, una etapa de análisis de los respaldos de los argumentos técnicos, legales o documentación aportada, ¿ya? Entonces, ¿cómo concluir? Con una vista de cargo. ¿Qué es esta vista de cargo? Es un documento preliminar. La ley establece que es un acto administrativo a través del cual la administración comunica de forma preliminar la existencia de una deuda tributaria. Es decir, no es un documento final. ¿Por qué? Porque está sujeto a descargos. Es decir, es una pretensión que tiene la administración tributaria. ¿Qué es este documento? Pese a ser un documento preliminar o pese a ser una pretensión, no significa que tiene que estar incitado. Es decir, este documento debe estar suficientemente fundamentado, debe plasmarse todas las acciones que la administración ha realizado, es decir, desde la orden de verificación o fiscalización, qué realizó, a quién pidió información, qué información recibió, qué información recalcó o extrajo de esa información recibida, qué le permitió conocer esa información, cuáles de esos elementos hicieron que la administración considere que efectivamente se generó una obligación tributaria, qué documentación obtuvo del sujeto pasivo, qué información le fue provista, ¿no es cierto? Entonces, todo eso tiene que estar plasmado.
De la documentación presentada, como les decía hace un momento, que es importante presentar en esa etapa, ¿para qué? Para que en este documento la administración nos diga, perfecto, me presentó registros contables, pero para mí no ha sido suficiente porque le falta, le sobra, ¿no? Y eso nos permite a nosotros saber en etapa de descargo qué podemos nosotros respaldar de mejor manera o de mayor manera. Si hemos presentado un contrato, ¿qué le falta? Si hemos presentado información bancaria, ¿qué le falta? Entonces, ahí la administración nos tiene que decir por qué. Si la administración no nos dice por qué, entonces puede incurrir en un vicio de nulidad. ¿Por qué? Porque si no nos explican este documento, qué encontró, de dónde lo obtuvo, de dónde sacó la base imponible, de dónde sacó ¿no? la existencia de ingresos, de compras, de por qué no los reconoce el crédito fiscal, etcétera, etcétera, no hay manera de que el sujeto pasivo pueda defenderse, porque si no sabe, si no se le explica, si no se le expone en este documento, sobre qué se va a defender, ¿no es cierto? Entonces, por eso también es importante que la administración tenga estos elementos para que esté obligada a sustentarlos. Si nosotros no lo hacemos, la administración es fácil. Va a decir, no me trajo, yo verifiqué esto y para mí esto es suficiente. ¿Sí? Punto. Entonces, en cambio, si nosotros aportamos y aportamos y aportamos la documentación e información, ella va a tener que pronunciarse. Si no lo hace, puede ser un vicio de nulidad. ¿Por qué? Porque si no conozco, no me puedo defender, ¿cierto? Entonces, para eso, para defenderme en esta etapa de descargos, el sujeto pasivo tiene 30 días. En estos 30 días, el contribuyente puede presentar igual todo lo que tenga a su disposición, todo lo que pudo obtener de forma posterior, de pronto prueba de reciente obtención, porque recién pidió certificaciones o documentación que recién le fue, no sé, provista por el equipo contable o provista por sus asesores legales, etcétera, etcétera. Puede presentar absolutamente todo, ¿ya? Pero, como les digo, si no lo presentamos antes, ya la administración aquí ha plasmado un criterio que si la prueba no es contundente, difícilmente esta se cambia, ¿cierto? Entonces, para evitar estaría en esta situación de pelear lo que ya la administración ha considerado, lo ideal es hacerlo desde el principio, ¿verdad? Ahora, este plazo nos permite conocer o conocer ciertos aspectos. Por ejemplo, la oportunidad de la prueba. Este término de descargo de 30 días es improrrogable. Es decir, si yo llego el día 30 y resulta, ¿sabes qué? Me falta, no pude, pido que me dé 10 días más, no hay prórroga, ¿ya? Es decir, la prueba que tengamos para presentar, para desvirtuar los cargos establecidos en este acto preliminar, tienen que ser presentados en los 30 días de descargo. Ahora, la ley ha implementado hoy por hoy, en esta etapa del arrepentimiento eficaz, que antes estaba antes del inicio de una notificación. Aplicaba el arrepentimiento y existía el arrepentimiento, pero antes que nos notifiquen con una orden. Notificada con una orden no había arrepentimiento eficaz. Pero hoy por hoy, con las modificaciones al Código Tributario, se ha incorporado el arrepentimiento eficaz hasta esta etapa. ¿Cuál es esta etapa? Es decir, si resulta que yo he presentado toda mi documentación y la administración tributaria me realiza una determinación que yo considero que es justa, que es coherente, que efectivamente habían aspectos que no los pude desvirtuar o que no los pude probar, me va a realizar una determinación tributaria y a mí me parece que es correcta, o al menos lo suficientemente correcta para hacer un análisis costo-beneficio. Para eso tengo 20 días. En un principio eran 10, pero ahora son 20 días continuos. Dentro de ese plazo, si el contribuyente fiscalizado decide que le es más conveniente o que sí efectivamente corresponde esa deuda tributaria y paga esa deuda tributaria en ese plazo de 20 días, se acoge a lo que se llama arrepentimiento eficaz, lo que significa que no va a pagar la sanción por la omisión de pago. ¿Qué debe pagar? Debe pagar su tributo omitido, su mantenimiento de valor y los intereses. Cuando se pagan esos tres conceptos, entonces estamos con el pago de la deuda tributaria. Cuando se paga la deuda tributaria hasta los 20 días de notificada esta vista de cargos, pues puedo acogerme y beneficiarme del arrepentimiento eficaz y no voy a estar sujeto a que me impongan una sanción por omisión de pago.
¿Cuál es la omisión de pago? Es la conducta a la que incurre un sujeto pasivo cuando no paga o paga de menos una obligación tributaria a la que estaba obligado. ¿Ya? ¿Cuánto era la multa de esta omisión de pago? Deben recordar que esta multa era antes de estas últimas modificaciones en el 100%. ¿Qué significaba? Que al finalizar este proceso, si no pagaba, iba a tener que pagar tributo, mantenimiento e interés, y la multa del 100%, que es el tributo más el mantenimiento en su totalidad, o sea que prácticamente la deuda se me duplicaba. Hoy por hoy la omisión de pago es del 60%, ¿ya? Es decir, el 60% del tributo más el mantenimiento. Pero ¿cuándo se llega a ser el 60%? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en esta etapa puede, si se paga dentro de los 20 días, arrepentimiento eficaz. Entonces no voy a tener esta sanción de omisión de pago. ¿Qué pasa si de pronto me decidí tarde, pero al final digo voy a pagar, pero estoy entre el día 21 y el día 30, ¿no es cierto? O por lo menos desde el día 21 hasta antes que me notifiquen la resolución determinativa, y digo que ya, voy a pagar. O presento los descargos en el día 10 y la administración me comunica de forma informal y me dice, ok, te voy a aceptar este concepto, pero estos otros no, otros conceptos no, pero ya se me pasaron los 20 días y digo, ok, pero voy a pagar. Entonces voy a pagar a partir del día 21 hasta antes que me notifiquen la resolución determinativa, puedo pagar tributo, mantenimiento e intereses, pero en este caso ya no aplica el arrepentimiento, ya se configura la conducta de omisión de pago y me va a incluir ya la deuda tributaria, la sanción, con una reducción del 80% sobre ese 60%. Es decir, va a venir ya adicionado el 20% del 60% del tributo y su mantenimiento, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando pago de a partir del día 21 hasta antes de la resolución determinativa. Ahora, ¿qué podemos presentar? Les decía que podemos presentar todo. Desde documentos, desde información, hasta argumentos técnicos y legales, o realizar una explicación de cómo es la operativa que probablemente el fiscalizador no entendió, pero que la operativa de la empresa tiene una naturaleza especial, y realizar esta argumentación técnica o hacer una explicación sobre la documentación ya aportada. Entonces, en esta etapa podemos plantear, o inclusive, como les he venido diciendo, se puede plantear vicios de nulidad de los actos administrativos previos, porque consideramos que ha vulnerado alguno de nuestros derechos a defendernos, a aportar pruebas, ¿no es cierto? Entonces, esta es una etapa donde se puede presentar absolutamente todo, pero la posibilidad, y en la práctica se da, de que esto cambie, ¿no es cierto? Es que esta determinación preliminar cambie en el futuro, va a estar sujeta a que la prueba sea muy, muy contundente. Luego de este plazo, cuando se vence los 30 días, la administración tributaria tiene 60 días más para emitir la resolución determinativa, que es el acto administrativo que concluye finalmente el procedimiento de fiscalización. Pero como les digo, en esta etapa ya no es una etapa de ejercer facultades de verificación, fiscalización e investigación. Se supone que esto ya está hecho, ¿ya? Esta es una etapa en la que se va a valorar lo nuevo que se ha presentado en relación a lo que de pronto ya teníamos antes, y es que esto tiene relación. Entonces, esta resolución determinativa se va a sustentar básicamente en lo que dice la vista de cargo. Tiene que exponer la valoración de los descargos presentados, absolutamente todos, si son documentos, si es información, si es argumento, ¿no es cierto? Si son planteamientos de nulidad, absolutamente todo tiene que estar valorado en la resolución determinativa. E incluso si se han realizado pagos. Si se han realizado pagos por conceptos que de pronto se han beneficiado del arrepentimiento eficaz, o si se han pagado otros conceptos que se han beneficiado con la reducción de sanciones, la resolución determinativa debe contemplar absolutamente todos estos aspectos para considerarla un acto administrativo debidamente fundamentado, ¿ya? Ahora bien, cuando se notifica la resolución determinativa, ya no se tiene la reducción del 80 sobre el 60. Ya lo que se tiene solamente es la reducción del 60% sobre el 60%. Es decir, se paga el 40 del 60. Y así la multa va incrementando. Si esta resolución determinativa no es impugnada, ¿no?, ante las instancias de impugnación, o no es pagada dentro de los 20 días que se tienen para acudir a estas instancias de impugnación, esta resolución va a adquirir carácter de firmeza. ¿Qué significa esto? Que esta resolución va a ser exigible en su totalidad y por tanto ya se va a consolidar
la multa de omisión de pago del 60%. Entonces, es importante también aquí que si somos notificados con una resolución determinativa que de pronto valoró nuestros descargos, nos reconoció algunos conceptos o quizás no, y se ha mantenido, pues tomemos la decisión de acudir a una vía de impugnación, que es lo que corresponde si consideramos que no, que la determinación es infundada o tiene una incorrecta valoración de los documentos y descargos que he presentado. Esto lo tengo que hacer dentro de los 20 días. Si no lo hago al día 21, esto es un acto firme. En este esquema resumimos lo que hemos venido conversando el día de hoy. Bueno, o hablando, yo quedo aquí a disposición de cualquier consulta que hubieran tenido ustedes. Empezamos con una orden de verificación. Tenemos el plazo para presentar la documentación. Esta orden es el acto inicial que no debe faltar en un proceso de fiscalización. Avanza con una vista de cargo, que es una deuda tributaria preliminar, es preliminar porque está sujeta a descargos, ¿no es cierto? Puede cambiar. Normalmente no cambia de forma sustancial, ¿no es cierto? Salvo de pronto se identifiquen vicios de nulidad y de pronto esta vista se anule y volvamos a la etapa de fiscalización, ¿no es cierto? Pero de todas formas igual se tiene la oportunidad de presentar descargos o de pagar, de acogerse al arrepentimiento eficaz o acogerse a la reducción de sanciones. Y concluye con una resolución determinativa que viene a ser el acto final de un procedimiento de determinación. Este procedimiento es exactamente el mismo en absolutamente todos los procedimientos de fiscalización y como les mencionaba, la única diferencia va a ser, por ejemplo, en lo que es Servicio de Impuestos Nacionales, es que cuando es una ABI lo va a cerrar la fiscalización y no verá jurídica. A partir de una vez, una verificación externa hasta una fiscalización total, todos estos descargos que presentamos luego de la vista de cargos son valorados ya no por fiscalización, sino son valorados por jurídica. Es decir, llega a un funcionario que no ha visto absolutamente nada y por eso nuestros descargos deben ser claros, precisos, concretos, explicativos, para que este nuevo funcionario pueda entender qué es lo que estamos queriendo decir, porque va a empezar a revisar absolutamente desde cero. Para esto va a tener sus 30 días para hacer este análisis y emitir una resolución determinativa en plazo. ¿Ya? Ahora, si no se emite esta resolución determinativa en ese plazo, no significa que este acto sea anulable. El procedimiento administrativo, la ley de procedimientos nos establece que la emisión de actos administrativos fuera de plazo no implica la nulidad, salvo la misma ley así lo dijera. Y el Código Tributario no lo dice. Si bien puede conllevar la responsabilidad administrativa para los funcionarios, esto no significa que la emisión de estos actos fuera de plazo incurra en vicios de nulidad. Lo que sí es que no corren intereses. Es decir, si me notifican una resolución fuera de plazo, no me van a correr intereses desde el momento que me debieron haber notificado hasta el momento que me notificaron de forma efectiva. Entonces, es un pequeño resumen, quedo a disposición de quienes quisieran hacer alguna consulta y espero que realmente sea de utilidad para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Wow, me encantó mucho. Fue una charla muy maravillosa. Bueno, tenemos aquí unas cuantas preguntitas, ¿no? Que me mandaron al privado. Bueno, la primera dice, ¿qué sucede si el contribuyente no paga, digamos, dentro de un plazo? Si el contribuyente no paga, como les mencionaba hace un momento, dentro de los 20 días de notificar una vista de cargo, ya se va a consolidar lo que es la omisión de pago, pero no el 60% de manera directa, sino que va a gozar todavía con la reducción de sanciones, es decir, va a tener todavía el 80% de reducción hasta antes de la notificación de la resolución determinativa. Y así esto va avanzando. Le notifican la resolución determinativa y no paga. Va a tener dentro de los 20 días la posibilidad de pagar con la reducción del 60, es decir, pagar el 40 del 60%. Si esta resolución se impugna en una alzada en la autoridad de impugnación tributaria, va a tener la posibilidad todavía, cuando le salga una resolución en contra, de pagar con la reducción del 40 y pagar, ¿no?, el 60%. Cuando ya tengamos impugnación en el recurso jerárquico o tengamos esta resolución firme y ejecutoriada, porque de pronto ya no se usaron más acciones de defensa y esta resolución adquiere firmeza, entonces vamos a tener una sanción del 60%. ¿Qué pasa después?
pasa a una etapa de ejecución tributaria. Y es lo que venimos escuchando a veces en la noticia, ¿no? Me han aplicado una retención de fondos, me están haciendo la hipoteca de mi inmueble, me están rematando mi vehículo, ¿no es cierto? O me están reteniendo pagos. Entonces, esas son medidas proactivas que aplica la administración tributaria para poder recuperar esta deuda, para poder cobrar la deuda tributaria que ha determinado y que el sujeto pasivo pues, no ha demostrado que no le correspondía. ¿Puede el contribuyente solicitar una prórroga cuando no pueda presentar dentro del plazo indicado y la información solicitada por la administración? Efectivamente, como hablábamos en la parte de identificar los procedimientos de verificación o fiscalización, cada uno tiene un plazo, ¿no es cierto? El plazo que le van a dar el informe inicial en una vez es 5, en una vez 10, y en las fiscalizaciones son 15 días. Este plazo puede ser prorrogado hasta una vez por un plazo idéntico. Entonces, pero esta ampliación la tengo que pedir dentro del plazo. Es decir, si me dieron 5 días, yo tengo hasta el quinto día para solicitar la prórroga. Es decir, no voy a ir el día 10 o el día 6, es decir, quiero que me amplíen el plazo cuando ya se me venció. Porque si se me venció, ya se consolidó la multa por no presentar la documentación en plazo, que si no me equivoco son alrededor de 1.000 o 1.500 o 2.000 UFPs, dependiendo si se presenta de forma parcial o no se presenta del todo, ¿no? Entonces, ¿sí se puede pedir una prórroga? Sí. ¿Hay que hacerla dentro del plazo? Sí. Si la realizo por el plazo, ya tengo la multa. Pero el hecho que se me venza un plazo o el hecho de que me nieguen una prórroga no significa que yo no pueda presentar documentación. Eso tiene que quedar muy claro. Sí voy a tener ya una multa, ¿no es cierto?, a la que voy a estar obligada y me van a sancionar, pero eso no me limita a mí a presentar documentación. Me vence mis 15 días, me vence mis otros 15 días, no me dan prórroga, ha pasado 3 meses y yo recién consigo documentación, o ha pasado 6 meses y yo recién puedo tener más documentación, entonces puedo presentarla en cualquier instancia del proceso de fiscalización hasta que me notifiquen una vista de cargo o inclusive cuando me notifican la vista dentro del término probatorio, ¿ya? Obviamente tampoco estamos condicionados a presentar solo lo que nos piden, que a veces pasa que no, es que la administración no me pidió, pero es que en realidad la administración no conoce exactamente cómo es la operativa de cada empresa. Entonces, lo que va a pedir es lo que generalmente lo tienen. Pero si yo como contribuyente y sujeto pasivo tengo mayor información y documentación para demostrar que los créditos me corresponden o para demostrar que esos ingresos han sido debidamente facturados o que no correspondían facturar, también debo presentar porque al final es a mi favor. En caso de que solo quisiera pagar el tributo omitido sin interés y sin mantenimiento, si mi empresa ya entró en quiebra, digamos. Si se paga solamente el tributo omitido, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando para computar un pago a cuenta, esto se constituye un pago a cuenta, ¿cierto? Este pago, el dinero no vale lo mismo hoy, ni lo que valía hace 10 días, ni siquiera ayer, ni mañana, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tenemos un mantenimiento de valor y los intereses que también ha establecido la norma. Para que se considere el pago total de la deuda, tiene que tener estos tres componentes, salvo una ley nos diga que se condonan estos conceptos, que hasta ahora no ha habido. Lo único que se ha condonado son las multas, pero no se llegan a condonar, al menos en el Servicio de Impuestos Nacionales, tributos o componentes de tributos, ¿ya? Si pago el tributo, lo que yo creo que me han determinado por tributo, es decir, mi tributo era 100 y yo he pagado solo los 100, ¿qué pasa? Esos 100 y era del periodo de enero del 2021, hoy, 2023, esos 100 no equivalen a los 100 del 2021. Entonces, al momento de hacer un cálculo de pago a cuenta, esos 100 van a ir a pagar allá, pero ya no van a valer 100, va a valer 95. Entonces, me va a quedar 5 de tributo omitido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va a imputar a ese tributo y ese monto va a pagar automáticamente tributo, mantenimiento de interés, por tanto, siempre me va a quedar un tributo pagado de menos y voy a seguir teniendo una deuda tributaria. Entonces, como les digo, salvo una ley establezca expresamente la condonación de estos conceptos, la deuda no se tiene por pagada en su totalidad. Pero ¿qué pasa cuando me mencionan que está en un proceso de quiebra? En realidad, la empresa ha quebrado. En realidad, la quiebra debe ser determinada a través de un proceso judicial. Y cuando se hace un proceso de quiebra, se convocan a los acreedores. Entonces, la administración tributaria va a ir como acreedora dentro de ese proceso de quiebra y dependiendo del lugar en que se encuentre de todos los acreedores, pues se van a establecer la imputación y la obligación de pago. Y obviamente, si la empresa ya deja de existir, la administración no tiene dónde cobrar, pues se hará de pago de lo que pueda o lo que esté a disposición. Pero no es algo que podamos argumentar de forma
sin documentación, ¿no? Y decir, no, la empresa ha quebrado y yo quiero pagar esto. No, eso no funciona así. Tiene que demostrarse y llevarse el procedimiento conforme a ley. Sabemos que los impuestos solo pueden fiscalizarse hasta 8 años. De la presentación gestión, pero ahora están fiscalizando los últimos 10 años. Atribuye que los 2 años de pandemia no cuentan como años fiscales. ¿Eso es correcto? Y debe ser así, ¿bajo qué normativa se basa este criterio? No, la pandemia no ha afectado absolutamente en nada el cálculo del término de la prescripción. El término de la prescripción de 8 años está a partir de la ley 291, creo que 816 que salió en 2016. 812, la ley 812 del 2016 estableció y ya regularizó la interpretación errónea que se venía teniendo desde que se promulgó la ley 812 en el 2012. No nos olvidemos que hasta el 2012 el Código Tributario establecía el término de prescripción de 4 años. Hasta ahí no tenemos problema. Cuando salió la ley 291, perdón, la ley 291, se estableció que para el 2012 4 años, que el 2013 5, que el 2014 16 y así hasta llegar al 2018 10 años, ¿ya? Pero bueno, esta normativa se la interpretó de forma incorrecta y lo que se hacía era decir, ok, de hoy para atrás voy 5 años, de hoy para atrás voy 7 años. Entonces obligaba o conllevaba a que la administración tenga facultades para fiscalizar el 2008 por toda la eternidad, ¿no es cierto? Entonces, esta interpretación fue ya definida en el 2016 con la ley que les mencionaba hace un ratito, la ley 812, donde estableció que ya el término de prescripción no iba a ser escalonado, sino que iba a ser de 8 años. Entonces, a partir de esa ley, es claro, ¿no es cierto?, de que el término para fiscalizar es de 8 años. Si hoy la administración está fiscalizando un periodo de hace 10 años, su facultad está prescrita. Pero hay algo que tener en cuenta, la prescripción no se otorga de oficio. Es decir, la administración no va a decir, este periodo está prescrito, sí, listo, yo lo cierro. No, si ya se inició un proceso de fiscalización, lo va a seguir hasta el final. Lo que le corresponde al sujeto pasivo es oponerse a ese proceso y plantear una prescripción, ¿no es cierto?, con la normativa que le acabo de mencionar, dependiendo de, si estamos hablando de que si es hace 10 años, estamos hablando del 2014, que en el 2014 el término de prescripción era de 6 años, ¿ya? Entonces tiene que ampararse en la normativa aplicable y decir, perfecto, para el 2014 usted tenía 6 años para fiscalizar, hoy ya está su facultad de prescrita y oponerse a esa aplicación, a esa fiscalización. La administración, 99.9 de los casos, le va a rechazar la prescripción con argumentos, sin argumentos, y eso habrá que impugnarlo a una instancia, ya sea en vía administrativa o judicial, donde ya reconocen la correcta aplicación de la norma y determinan la prescripción. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Karen le saluda. Doctora, una consulta. Ahorita estamos con la tendencia, por así decirlo, de que todo nos llega al buzón tributario. Entonces, mi duda es, ¿desde cuándo corren mis plazos para poder presentar mi documentación? Cuando yo abro mi notificación o desde cuando la emiten. Hay dos situaciones. Si te hacen una notificación por el buzón, tú no lo abres en el plazo de 5 días, a partir del 5.º día la administración entiende, y así lo ha establecido su procedimiento, que se da por notificado. Lo abras o no. A partir de los 5 días empieza a correr el plazo. Si has abierto el documento en ese interín, o sea, el primero, el 2, el 3, tu plazo empieza a partir que lo abriste. En ninguno de los casos aplicas el momento que se hubiera emitido si este no se abrió o si no se vencieron los 5 días que establece el mismo procedimiento. Bueno, muchas gracias, doctora, de verdad. Quiero agradecer a todos los participantes que estuvieron, bueno, aquí. La verdad es que fue, gracias a ustedes, ¿no? Esto fue más dinámico con las preguntas. Sobre todo, darle gracias a usted, doctora, por prácticamente explicarnos de este tema, digamos, tan interesante. Y que, bueno, siempre es bueno saber y volver, digamos, más o menos como un recordatorio de todas las cosas. De verdad le agradezco mucho por su tiempo, su experiencia y todo el conocimiento que nos has dado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos por realmente haber participado. Eso es importante que hace que la charla sea productiva o veamos que realmente ustedes saquen el provecho que
qué es lo que queremos, ¿no? Muchísimas gracias por su atención y por su presencia y ustedes por la invitación. Ya. Bueno, muchas gracias. Espero que todos tengan una linda noche. Y bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.